de personas y que sin duda trae una gran cantidad de complicaciones desde el punto de vista metabólico y además de la calidad de vida de quienes la padecen. A esto me refiero para hablar de soluciones que pudiesen ser no convencionales, quizás algo alternativas y quizás además bastante convencionales. Y vamos a hablar de la cirugía bariátrica como alternativa para solución de esa obesidad. Hoy me acompaña una experta en la materia, la doctora Lilier González, cirujano bariátrico, además amiga de la casa. Bienvenida a La Tisana y bienvenida a Globovisión. Gracias, Domingo. Feliz de estar aquí nuevamente. Qué bueno, qué bueno. A ver, Lilier, una de las cosas más importantes, ¿cuándo se considera la cirugía bariátrica como una opción viable para un paciente que padezca obesidad? Mira, eso cada vez ha cambiado más porque antes se reservaba a aquellos pacientes que tenían lo que antes conocíamos como obesidad mórbida. Correcto. O con un índice de masa corporal mayor a 40. Correcto. Sin embargo, estos pacientes ya tenían muchas enfermedades asociadas. Cada vez entendemos que ese exceso de grasa y ese exceso de peso va directamente relacionado con el desarrollo de enfermedades. Ahorita, en este momento, está considerada la cirugía bariátrica incluso en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, tenga o no tenga enfermedades. Estamos hablando de obesidad grado 1, en razón del criterio de índice de masa corporal es importante definir que la obesidad se define de acuerdo a este criterio en 3 estadios, 1, 2 y 3, y luego de eso existe una superobesidad y una superobesidad. ¿A eso es que te refieres? Es decir, como Sí. una obesidad grado 1, ya el paciente pudiese ser candidato, y fíjense que hemos bajado 3 niveles. Hemos pasado de obesidad mórbida o severa a una obesidad solamente 3 niveles leve. Y ahora hay una nueva clasificación independiente del índice de masa corporal, que es la obesidad preclínica o clínica, que es aquella donde a veces me encantaría dejar claro que no hay paciente obeso sano. Importantísimo. No lo hay, Sí, porque a veces no, bueno, pero es que yo no tengo hipertensión, no soy diabético, no. Todo paciente que tiene un exceso de peso, que lo categoriza como obeso, quizás no ha llegado a presentar enfermedades, pero ese es un paciente que tiene un síndrome metabólico sí o sí, con toda seguridad. No, y si probablemente no lo presente en este momento, lo va a presentar más adelante, en cualquier porque momento. Es importante entender que metabólicamente el exceso de grasa corporal es heterogénica por naturaleza, es de irrupción metabólica por naturaleza, y justamente o sufre el síndrome metabólico en este momento o en algún momento lo va a sufrir. Lo va a pasar. A ver, ¿qué requisitos debe cumplir un paciente? Porque ya me acabas de definir cuál es el paciente ideal. Paciente que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, inclusive por encima de obesidad grado 1. Pero ¿qué requisitos debe tener un paciente para poder saber que es candidato o puede ser considerado por una cirugía bariátrica más allá del peso corporal? Importante esto. Para mí el primer requisito, que no está en los libros, pero que definitivamente es importantísimo, es que el paciente esté seguro de querer hacer un cambio en su vida y de querer hacer, en este caso, una cirugía, ¿ok? Eso sería lo principal. Obviamente hay que estudiar que el paciente realmente necesite esta cirugía, porque como todo procedimiento tiene riesgo y beneficio, que sea y que tenga obesidad, por supuesto, y que además entienda todo este proceso por el que va a pasar, porque es un cambio de vida. Él va a pasar por una preparación, no solo de dieta, sino a nivel psicológico. Ese es el paciente que realmente debe ir a una cirugía. Yo siempre le digo a nuestros pacientes, perdóname que te interrumpa, que definitivamente son 2 cuerpos diferentes. Totalmente. Y en esos 2 cuerpos diferentes hay un cambio de actitud, hay un cambio de conducta. Es decir, ese descenso de peso puede traer consigo unas implicaciones desde el punto de vista psicológico, metabólico, físico, de calidad de vida, que son totalmente diferentes. A ver, lo otro que también es importante, ¿cuáles son esas opciones quirúrgicas que existen hoy día? Sé que existe la manga, que existe el bypass, no son estos los únicos procedimientos quirúrgicos. Entonces quiero que me hables de los más frecuentes, los más usados y cuáles son además los que tienen mayor comprobabilidad de eficacia, porque cada uno de acuerdo a su grado pues tiene una eficacia diferente. Sí, hay varias técnicas. Acuérdate que la cirugía en principio fue netamente bariátrica con un objetivo de que el paciente bajara de peso. Ya ahora hay un enfoque más metabólico y en ese sentido han ido cambiando las técnicas quirúrgicas. Pero para que las personas la entiendan, hay 2 a grandes rasgos. Es la técnica restrictiva, que es la manga gástrica o la gastrectomía vertical, que es la cirugía o la técnica donde reducimos el estómago y es un estómago más pequeño. El paciente va a consumir menos cantidad de comida, va a tener una menor capacidad y en consecuencia va a bajar de peso. Y la otra técnica, que es una técnica consagrada, que es el bypass gástrico, que es una técnica mixta donde disminuimos el tamaño del estómago y además modificamos el intestino delgado, que es el órgano que se encarga de absorber los nutrientes por excelencia. Entonces, al nosotros modificar ese intestino, vamos a generar una mala absorción intencionada
por la técnica quirúrgica, pero hay que no significa una desregulación metabólica, es importante entender esto por supuesto porque, que no. al contrario, implicas una regulación metabólica de manera prácticamente directa Sí. y con esto traes como consecuencia que haya mayor regulación de carbohidratos, absorción básicamente grasas, de los azúcares. lípidos, es decir, de una gran cantidad de Sí. cosas desde el punto de vista metabólico. A ver, Lili, normalmente, ¿cuáles son probablemente los beneficios que nosotros pudiésemos describir de esta cirugía? Ya sabemos todas las implicaciones cardiometabólicas que esto puede traer consigo, pero ¿hasta qué punto, digamos, eso nos puede traer esos beneficios? O sea, ¿qué es lo primero que ve el paciente más allá de la reducción del peso corporal? Me gusta que me hagas esa pregunta porque a la gente lo que más le importa es el peso. Y yo siempre le digo a los pacientes, una vez que está operado y que les hago la cirugía, lo que menos me importa es el peso. Correcto. Porque sé que va a ocurrir. Correcto. Que es importante que se van a regular todas las enfermedades asociadas a la obesidad. Y es una lista grandísima, grandísima. Hipertensión, diabetes, dislipidemias, hígado graso, infertilidad, enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico. Son muchísimas enfermedades, el riesgo de cáncer, porque ahorita el nivel de riesgo asociado a obesidad es de altísimo. 32%. Es altísimo, entonces todo eso va en relación, y sin contar el paciente que no se va a cansar al subir una escalera, que se va a poder cruzar la Que va a tener pierna, que dependencia se va a física. poder exactamente amarrar los zapatos, que eso pasa Sin por duda. debajo de la mesa. Sin duda. Entonces, un paciente que tiene obesidad va a tener muchísimos beneficios desde todo punto de vista. ¿Cuáles son los riesgos que conlleva el realizarte una cirugía bariátrica? Es decir, sabemos que toda cirugía tiene riesgos para la salud, que hay un riesgo implícito estadísticamente. Sí. ¿Cuáles son los riesgos reales? Eso es importante porque la mejor cirugía es la que no se hace. Entonces ya al entrar el paciente a quirófano tiene un riesgo implícito y no hay que romantizarlo. Okay. Pero hablando específicamente de cirugía bariátrica, el paciente tiene que tener mucha conciencia porque tú lo mencionabas anteriormente. Yo siempre le digo al paciente, tú te metes a quirófano con un estómago que tú llevas toda la vida conociendo y sales con un estómago totalmente diferente. nuevo que tienes que empezar a conocer. Correcto. Y eso va también en relación a saber comer, porque puede haber desnutrición severa, una desnutrición refractaria, pueden haber enfermedades, consecuencias a eso. Por ejemplo, esos pacientes que no se toman las vitaminas, que no van a los controles, a largo plazo se desarrolla una serie de consecuencias, pero va más que todo Con un tema relacionado al conductual. compromiso que el Un paciente tema tenga. conductual del paciente. ¿Qué papel juega el equipo multidisciplinario? Y me encanta que hayas hecho referencia al tema de la adecuación, porque uno en nutrición hace una adaptabilidad desde el punto de vista dietético y nutricional. El paciente que diga que se va a operar para no hacer dieta es falso. Sí. Vas a tener una dieta durante un año, inclusive Sí. el tiempo metabólico es de 12 a 18 meses, y esa adaptabilidad dietética corre en ese tiempo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es importante Y es variable. hacerte acompañar por un grupo Es multidisciplinario? variable y el grupo lo es todo. Yo diría que es el pilar fundamental. Siempre le digo a los pacientes, el nutricionista, por darte un ejemplo, el nutricionista te va a acompañar tanto o más que yo como cirujano. Correcto. ¿Ok? Y obviamente en consecuencia al tipo de paciente que tengamos, cardiología, psicología, porque no todos los pacientes toman Quieren los ir al cambios psicólogo. de la misma forma. Entonces, a unos les cuesta más el hecho de ver que las porciones son más pequeñas, hay otros que no. Entonces, todo el equipo multidisciplinario juega un papel importantísimo antes y después de la cirugía. Perfecto. Lilier, el tiempo en televisión es bastante corto. Me hubiese encantado seguir conversando contigo, que lo hacemos frecuentemente, además porque compartimos algunas Sí. fases de nuestro trabajo. Seguirte, por supuesto, cuidar tus cuidados, no solamente para cirugía bariátrica, sino para todas las cosas que haces como cirujano. El Instagram es DRA Lilier González, doctora Lilier González.